Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de la redundancia de datos, estaríamos hablando, vieron que hay muchas ocasiones, bueno, pasa mucho aquí en Argentina, de pronto en Colombia como las calles son numeradas y en muchos otros países como las calles son numeradas, pues no hay probabilidades de error. ¿Por qué? Yo les comento. Comúnmente, y me solía pasar en Argentina, no tengo el video encendido, me solía pasar en Argentina, aquí, que, por ejemplo, veía en una planilla de intervención, calle Alfonso López con Tenquín, ¿sí? Esquina. Ya uno dice como que, bueno, es la intersección entre las dos calles. Pero después te dicen Alfonso López al 2900, ¿sí? Después dicen Tenquín al 2000, al 5300, siendo las dos las mismas intervenciones. Ahí ya vamos tres datos con la misma intervención. Y otras personas que lo conocen como la esquina del pollo, ponele. Entonces ya tengo cuatro datos diferentes en solamente un lugar. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Verificar cada uno de los datos y basados justamente en esa cantidad de datos, eliminar redundancias, ir limpiando datos. ¿Saben ustedes la cantidad de veces que yo fui a evaluar algunos lugares en donde los datos eran reiterativos muchas veces? Entonces uno decía al barrio tal, ah, bueno, tal dirección. Iba, verificaba, no, pero pues es que esta misma dirección, bueno, iba y verificaba la primera vez. Ok, vamos para la segunda dirección, hasta el otro lado del barrio. Bueno, vamos para esta tercera dirección, a la primera dirección que fui, pero con otro nombre o de otra forma. Entonces, eso es gasto de tiempo, gasto de, o desgaste del personal, gasto logístico, aumento considerable en el tema de riesgo, porque es un riesgo mantener con el personal dando vueltas en la calle al Santísimo Pepe. Entonces, todo eso justamente es lo que nosotros tenemos que verificar. Que haya una limpieza de datos adecuada en donde nosotros digamos, ah, ok, tal calle con tal calle, listo. ¿Saben cuál es lo bueno de Cubo Toolbox? El Cubo Toolbox hoy en día, por ejemplo, tiene datos GPS. ¿Sí? Entonces, usted le puede decir a la persona, ok, ingrese los datos GPS de la ubicación y la persona le da en el mapita, ubica en el puntito, no necesita poner 0, 3, 4, 5, raya, no, sino que simplemente ubica en el mapa en dónde está la intervención y listo, ya, ahí está. ¿Sí? Entonces le va a marcar solamente una vez. Si usted vuelve a mirar en las evaluaciones ese mismo punto, vamos a decir, ah, ok, lo están marcando. Hey, cuidado que están utilizando, están haciendo doble trabajo en el mismo lugar. Bien, a eso nos referimos con la limpieza. Asegurar y hacer el seguimiento del panorama real. El personal EDAN no es que salga una sola vez a evaluar y ya está. El personal EDAN está en la zona constantemente, porque así como puede llegar a pasar de un panorama 1, puede llegar a pasar al panorama 2, a un nivel de impacto 3, a un impacto 2, de un nivel de impacto 4 o de un nivel de impacto 3 a un nivel de impacto 4, ¿sí? Para los que no lo saben o no entienden de lo que les estoy hablando, hagan el curso de EDAN Operaciones y ahí se van a dar cuenta cuáles son los niveles de impacto y a qué corresponde cada uno. Y por último, lo que es la priorización de acciones. Esa priorización de acciones justamente corresponde al trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando con los equipos, con cada uno de los equipos. ¿Sí? Les recomiendo por favor el micrófono, mi gente, gracias. Eh, Entonces, cuando hablamos de la priorización de acciones, pues hablamos directamente de cada una de las situaciones que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del trabajo en sí, ¿sí? De todo lo que nosotros estamos haciendo, inclusive de los equipos que yo tengo y de la logística que yo tengo, porque puede que utilice un equipo especializado en estructuras colapsadas, mandándolo a un lugar en donde o no haya nadie
o la estructura haya colapsado antes del evento. Entonces ahí estoy gastando tiempo, personal, los estoy poniendo en riesgo y bueno, una cantidad de cosas. ¿Listo? Todo esto para ingresar entonces directamente al estadio final. Y en el estadio final ya entramos a hablar lo que son los análisis de datos. Esos datos cíclicos, esos datos que a mí me van a servir de aquí en adelante. Esos datos que yo voy a necesitar y que voy a estar utilizando todo el tiempo para poder obtener panoramas adecuados más adelante y decir, ah, ok, la vez pasada, el año pasado, empezamos a tener desde la fase previa, ¿sí? Entre este momentito antes de que empezara el evento, ya empezamos a tener unos vientos similares, ya empezamos a tener una barometría similar, ya empezamos a tener una densidad en las nubes y un peso en las nubes muy similar, vamos a tener una dana, ¿sí? Que eso se podía haber previsto y todos lo sabemos que se podía haber previsto. Es más, se previó, pero en otro lugar. Entonces, todos esos datos cíclicos a nosotros nos van a servir para apoyarnos y saber cuál es el punto de mira para poder empezar a trabajar. ¿Sí? Lo más lógico es que esos datos que yo recolecté dentro del EDAN y que corresponden a una infraestructura de la cual depende un evento adverso, como lo son, por ejemplo, las inundaciones, tienen que ser fortalecidas en un lapso de tiempo. ¿Sí? O sea, restaurar, fortalecer lo que son los sistemas hídricos, lo que son los sistemas pluviales, qué es lo que está pasando. ¿Hace falta sembrar más árboles? ¿Por qué se generó el evento? ¿Sí? Lo que sucedió justamente en estos días en Colombia, que se inundó todo Bogotá o se inundó todo el norte de Bogotá, pero era literal ver una situación de Walking Dead. O sea, literal era el agua como si se hubiese roto una represa, el agua hasta el nivel máximo de los autobuses en las ventanas, ¿sí? Que uno dice, pero esto es una locura, ¿cómo llegan hasta ese punto? Entonces, esos son niveles críticos que nunca se habían visto en una zona, pero que me dan unos parámetros de trabajo de aquí en adelante, porque yo ya sé que se puede inundar ahí y que de acuerdo justamente con el estudio de la zona que yo haga, si llueve un poquito más, me va a subir el agua, ¿sí? Y si no se restauran lo que son los procedimientos o los temas ambientales alrededor de esas rutas, pues lo más lógico es que se va a volver a inundar y va a volver a pasar un desastre similar y peor. Bien. Entonces, para eso es justamente que nosotros empezamos a utilizar los datos. Dense cuenta con esto que yo les estoy diciendo. La importancia que tiene el poder tener esos datos, que tiene el hecho de resguardarlos en un lugar seguro, porque en muchas ocasiones los informes en papel, en físico, se pierden, se dañan, se quiebran, se rompen, se incendian, pueden pasar muchas cosas con esos datos en físico. En cambio, con los datos obtenidos, con los análisis desarrollados y todo esto guardado directamente en la nube, yo ya no tengo tanto problema en ese sentido o guardando en una memoria física, listo. Pero es preferible guardar todos esos datos en la nube. Bien, evaluaciones finales, informes para saber qué hicieron los otros equipos, procedimientos que aseguren el inicio del estado de resiliencia. Miren, los estados de resiliencia, como ustedes se dan cuenta, están basadas en las acciones con los datos obtenidos. Y si yo no tengo datos en todo el proceso del evento, ni siquiera de la fase previa, el estado de resiliencia es extremadamente pobre. No existe estado de resiliencia, ¿sí? Que es justamente lo que venimos viendo en toda Latinoamérica constantemente. El estado de ni siquiera en Europa, dense cuenta de eso. Esta es la hora en la que todavía están limpiando las calles, en la que todavía hay autos volteados al lado de la ruta. Entonces,
lo más lógico es que si todo esto se hubiese previsto y que si el trabajo se hubiese hecho desde una fase previa de la forma adecuada, pues al día de hoy no tendrían tanto inconveniente. Si se trabajara con la cantidad de voluntarios, con las organizaciones, si se conocieran con todas las organizaciones voluntarias, ¿sí? Y si se supieran todas las organizaciones que el único lugar en donde afectó, o sea, que Valencia no fue el único lugar, bueno, creo que Valencia es como tal un lugar muy grande. Entonces, que una sola población no fue la única afectada, sino que hay muchas otras más pequeñas alrededor que necesitan inclusive más ayuda, pero que nunca llegaron los voluntarios, ni llegaron los equipos de primera intervención, sino que les tocó, por ejemplo, a los franceses llegar a poblaciones a donde nunca había llegado la ayuda, después de más de una semana, ¿sí? Y no les estoy diciendo mentiras, misma gente del Estado está diciendo, qué vergüenza al frente de todo el mundo que los franceses hayan tenido que llegar a lugares a donde los españoles nunca llegaron a trabajar, ni los equipos voluntarios, ni los equipos de primera intervención, ni los equipos de nada. Entonces, si yo veo que el problema está en la zona cero y veo desde los satélites que tengo un problema alrededor, pues lo más lógico es que me voy a centrar en todas y cada una de los lugares. ¿Por qué me tengo que centrar solamente en las ciudades principales, sabiendo que las ciudades principales tienen estructuras que soporten absolutamente todo, bueno, entre comillas? Deberían tener los sistemas que soporten la emergencia. Y los otros De pronto, lugares, qué pena acá hacer una acotación. Supongo, no sé, sí. el pensamiento es de que, así como las películas, los números, en este caso, un ejemplo, en una población grande estamos hablando de miles de habitantes, en cambio, en una población pequeña, pues ciento. Entonces dicen, ¿quién necesita más ayuda? En ese orden pensaría que de pronto ellos envían el personal y demás. Lo que sí consideraría, de pronto para tener en cuenta ahorita que mencionaba y muy importante, me parece digno de admirar y seguir el ejemplo de ellos son los japoneses. He visto, no, pues me baso esto con, pues de los catástrofes que ellos han tenido, donde todos se unen y en, digámoslo así, en menos de, ¿qué le digo yo? Una semana ya han recuperado todo el sector, toda Ujú, la movilidad y demás. sí. Pues por lo mismo, por la misma cuestión, de pronto ya por la experiencia, la información y demás, y sobre todo la, la disciplina que ellos tienen. Este era como mi aporte, gracias. Gracias, David. Y sí, claramente. O sea, creo que los japoneses tienen un muy buen sistema. La verdad que no lo conozco. No, por más que intento, no lo he podido conocer adecuadamente. Deben tener un muy buen sistema de tanto recolección de datos como yo creo que también es un tema cultural, ¿no? Tiene que ver por ahí, por ese lado. También tiene que ser un tema cultural. Porque, por desgracia, el latino con lo que suele pasar es, me afecté yo me salgo solito o que me ayuden, pero el resto que se joda, discúlpame la expresión. Em, entonces, por eso es tan importante justamente el hecho de reconocer otros equipos, en dónde están, cuál es su logística, qué es lo que tienen, qué tienen para dar ante qué evento, ¿sí? Porque puede que tengamos en Evasa, estemos acostumbrados a trabajar en inundaciones, pero resulta que tenemos incendios forestales, ¿sí? Y nuestra gente no sabe trabajar entre los incendios forestales. Ok, es un error de nuestra parte no capacitar a nuestro personal en temas de incendios forestales, a estableciendo por lo menos una segunda línea. Yo no estoy diciendo meternos al incendio forestal, pero lo que sí estoy diciendo es ayudar al personal de bomberos, darles un plato de comida, darles un lugar de descanso, permitirles que puedan tomar algo, ¿sí? Que puedan recuperar toda esa pérdida de minerales y bueno, todo lo que estábamos hablando justamente ayer. Esa segunda línea es súper importante para los eventos cuando son de gran magnitud y se demoran mucho tiempo, como es el tema justamente de incendios forestales, de inundaciones y demás, que no son solamente situaciones de un solo día, sino que van a pasar de ahí para arriba. Entonces, cuando hablamos justamente de ese estadio final, si ustedes se dan cuenta, entramos en un fin operacional y en el tema temporal entramos en la fase del post-evento.
O sea, ese fin operacional a mí me marca que ya empezamos lo que son los estados de resiliencia. De por sí el estado de resiliencia viene desde mucho antes, ¿sí? Desde la preparación, inclusive desde la fase previa ya viene un estado de resiliencia. Cuando yo empiezo a trabajar con la gente, enseñándole, explicándole, diciéndole, mire, se va a inundar, pero para limpiar esto tiene que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Si es que llega a pasar, ojalá que no. Y la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Listo, el estado de resiliencia, ese estado de recuperación va a ser muchísimo más rápido y más fácil, ¿sí? Yo les Estás pregunto, diciendo, disculpa, Grinarder, sí, estás diciendo algo muy interesante porque precisamente con el trabajo de investigación que he estado desarrollando, porque sí, te repito, incluí el proceso resiliente del curso que nosotros vimos la vez pasada, ya lo verás, en literatura, te dice que para que se active un proceso resiliente tiene que haber ocurrido un evento adverso. muy claro, Y tú estás planteando algo que es bien interesante y estoy de acuerdo contigo en eso, yéndome que antes. una de las etapas del proceso resiliente pues precisamente es la preparación. Ujú. Lo que pasa es que culturalmente nos preparamos después que ya hemos sido golpeados. Sí, sí, sí. Entonces ya ahí es donde comienza, donde se utiliza la parte de preparación. Pero Ujú. eso que tú mencionas es bien interesante. Cómo hacer que el proceso resiliente se active en épocas de tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Vamos a preparar a la gente, vamos a capacitarla, vamos a crear sistemas de alerta temprana en caso de lluvia y de inundaciones o crecidas de río, para que cuando ocurra, que seguramente va a ocurrir, los efectos adversos sean mínimos, sean menores, pues podamos minimizar, pero no es nuestra cultura, al menos acá en Venezuela, que lo hemos vivido. Aprendemos de las situaciones luego que hemos sido maltratados y desde el punto de vista de lluvias excepcionales y de crecidas no atípicas, Venezuela ha sido afectada ya en varios estados y de manera muy, muy rigurosa. Lo último fue lo que sucedió en Tejerías hace poco más de un año, si no me equivoco. Las afectaciones fueron fuertes, pero el comportamiento ha sido similar en cada una de las situaciones donde este evento hidrometeorológico ha ocurrido. Pues. Ujú. Se inició en Vargas hace bastante tiempo, luego sucedió acá en Mérida, en una zona que llamamos Mocotíes, en el Páramo también sucedió en algunas ciudades y lo más reciente ha sido lo de esta zona de Tejerías. Pues me parece bien interesante esa conceptualización que tú estás haciendo del proceso resiliente en lo que es la etapa de preparación. Bien, muchísimas gracias, Golfredo. Después, Luisa, después de, después de- adelante. Muy buenos no, días a después de todos. Tejería, Permíteme un momentito. Luisa, adelante, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias. Le hablo de Perú. Nosotros también la semana que pasó hemos tenido inundaciones y lo curioso es que sí había información de escenarios de riesgo en las zonas donde han ocurrido las inundaciones. A lo que voy es que trabajamos mal los datos y lo poco que existe de información no lo tomamos en cuenta. Entonces sí creo que es muy, muy importante el hecho de que sepamos valorar la información y sepamos recogerla también. Ujú. Anteriormente, años atrás, trabajé en un censo. Y el equipo que estaba a mi cargo, un día me doy la vuelta en el espacio donde estábamos trabajando y veo que habían chicos que estaban borrando la información y corrigiendo con lápiz. Y le digo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me faltan viviendas. Pues vuelve y recoge la información otra vez, le digo. Y me dicen, no, jefa, lo que pasa es que ya no me queda tiempo. Entonces, yo me di el trabajo de verificar uno a uno todo el espacio que me correspondía, pero sí veo que en cuanto a recojo de información tampoco somos honestos y tampoco dando la información. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa. Bueno, en el caso justamente del Cubo Toolbox, ya te doy la palabra a Carlos. En el caso del Cubo Toolbox, nos es fácil, muy fácil hacerle seguimiento en esos casos, porque podemos llegar a solicitar o bien fotos, permitir la grabación de sonido durante la recolección de datos. Eso claramente con el permiso del evaluador, ¿no? Obtención de video en tiempo real, ¿sí? También con el permiso del evaluador. Y todo esto nos permite hacer un seguimiento adecuado justamente para saber que el evaluador está en el lugar, uno, dos,
está haciendo bien y de la manera adecuada el procedimiento, ¿sí? Entonces, para eso justamente es que empezamos a trabajar con las tecnologías aplicadas. El papel es bueno, no digo que no. El papel, la planilla en sí es buena y se puede utilizar como un sistema redundante, pero tengamos en cuenta que ese sistema redundante lo debemos utilizar como una segunda opción, no como la primera. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Tengan buen día a todos. Sí, yo quiero aportar como experiencia en este caso, en este tema de los sedanes. Por ejemplo, una de las cosas o factores importantísimos es la estructura y la organización comunitaria. Ujú. En el caso de Nicaragua tenemos esa experiencia. Tenemos una red comunitaria realmente amplia en todo el país, en lo ancho del país, largo y ancho del país. Y estas estructuras comunitarias que van desde la parte local conectan, es decir, van desde la base, desde la parte de abajo hasta la parte hacia arriba, que trastoca, por ejemplo, las autoridades municipales, autoridades regionales, autoridades departamentales, hasta llegar a la parte nacional. Es ese flujo de comunicación y articulación que existe de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por ejemplo. Casualmente, en este preciso momento, nuestro país vecino, hermano vecino, Honduras y Nicaragua, pues nos encontramos bajo los efectos de la tormenta tropical Sara. Ujú. Ya en el caso Honduras está en alerta roja, Nicaragua decretó alerta amarilla el día viernes. Y quiero mencionar, por ejemplo, desde antes de que se decretara la alerta, acá se llevó una orientación a nivel nacional en que principalmente en las comunidades que ya estaban identificadas, donde se iban a dar acumulados de entre 300 a 400 milímetros de lluvia, comenzaran con las podas de árboles, retenciones de linderos en las viviendas, lo que era desvío de escorrentías hacia zonas donde no llegaran a estancarse, por ejemplo. O sea, es decir, actividades preventivas de preparación antes del impacto del evento, y en cierto modo esto reduce, sin lugar a duda, porque ya lo hemos visto en la práctica, los efectos que podría generar catastrófico Ujú. un evento hidrometeorológico como el que estamos atravesando en este momento. Hemos tenido otras experiencias recientemente en el 2020, huracán ETA y OTA categoría 4 o 5, huracán Julia, tormenta tropical Bonnie, es decir, hemos tenido una frecuencialidad de este tipo de eventos, y la disponibilidad de las comunidades estructuradas y organizadas han reducido al mínimo el nivel de fallecimientos o de personas incluso perdidas a la hora de que se recibe el golpe o el impacto, como nosotros pues lo decimos acá. Y en cuanto a los EDANES, las mismas estructuras comunitarias organizadas a nivel nacional se disponen claramente, están previamente capacitados, entrenados en el uso y el manejo de lo que era antes el papel. Ahora estamos utilizando aplicación móvil para lo que es Ujú. el levantamiento de información EDAN en sus tres etapas, en las 24, 48 y 72 horas. Y eso en cierto modo pues también facilita la obtención casi rápida de información, principalmente de los afectados en el tema de infraestructura, la parte ambiental, la parte alimentaria, etcétera, etcétera. Y pues desde luego eso permite tomar decisiones inmediatas también. Solo quería compartir un poco la experiencia que tenemos acá en Nicaragua. Muchísimas gracias, Carlos. Te hago una consulta. ¿Desde qué momento empezaron a desarrollar este tipo de acciones preventivas? ¿Tuvo que haber pasado alguna emergencia que generara muchos afectados, algo así por el estilo? ¿O ya de pronto con el riesgo cíclico de las tormentas tropicales se acostumbraron a establecerlo de esa manera? Claro, exactamente. Desde el año 2015 se comenzó con esta práctica para crear una cultura de prevención en todo el país. Y en Mm. el país precisamente esto se lleva o se materializa a través de ejercicios nacionales y ejercicios especiales que se realizan cada año. Por ejemplo, al año se realizan 3 ejercicios nacionales de manera trimestral, Ok. donde hay una movilización de más de 2 millones de personas que hacen una simulación de distintos escenarios de riesgo. Bueno, somos un país multiamenaza, desde luego. Aquí lo único que nos hace falta es que caiga fuego. La que Y, y, en Volkswagen. ese- y- sí,
Y en ese particular, ya que hiciste la pregunta y me da la oportunidad de compartirlo, Sí. también simulacros, bueno, ya no se llaman simulacros, ahora son ejercicios, Ok. porque simulacros tenía una connotación muy, muy filosófica. Ahora el tema del ejercicio es que te lleva a la práctica y nos ha permitido readecuar las metodologías de intervención en cada uno de los territorios. Entonces, al inicio había un cierto nivel de limitantes y de resistencia de la población. Y decía, esto es aburrido, esto como que no me interesa, esto como que no va conmigo, pero de repente la gente misma comenzó a observar de que esto era necesario, Ujú. porque a la hora de la presencia de un evento multiamenaza, este tipo de metodología les iba ya a permitir tener en previo conocimiento dónde están las rutas de evacuación, dónde están las zonas de seguridad, dónde están los albergues, con quién deben de comunicarse de inmediato, ¿sí? Cómo hacer que fluya la comunicación para lo que acá el Estado de Nicaragua tiene como previsión, que es la salvaguarda de la vida de las personas. Entonces, desde el año 2015 se viene implementando este tipo de práctica hasta la actualidad y pues eso en cierto modo quiero darte a conocer, por ejemplo, en el año 2020 que tuvimos el embate de dos huracanes de gran magnitud, cero vidas perdidas a causa de los huracanes. Bueno, bien. Qué bueno. Qué bueno. Sí, gracias. No, gracias a ti, Carlos, por compartir esa experiencia. Bueno, ojalá nosotros, a nivel general en toda Latinoamérica, tuviésemos quizás esas posibilidades, pero mismo lo dijiste, es un tema cultural, es un tema que tiene que entrar en las personas que se den cuenta justamente qué tanto terminan siendo afectadas cuando no aplican justamente todos ese tipo de procedimientos. Y algo súper importante justamente que dijo, el trabajo previo que se realiza, ¿sí? Nos permite o nos da como esa ventana en cuanto a al estadio de recuperación y resiliencia. O sea, ya se sabe directamente que van a caer 400 milímetros, que no es poquita cosa, y que nos vamos a inundar hasta el cuello, pero ya tenemos albergues, ya sabemos lo que tenemos que hacer, empezar con la limpieza de las calles, de los árboles, de absolutamente todo eso. Qué lindo el sistema que está teniendo en este momento Nicaragua y esperemos que hayan otros países que se le unan en ese sentido. Bien, continuamos. Las acciones imprescindibles del post-evento tienen que ver justamente con el anclaje de datos de todos los estadios posteriores. Dense cuenta ustedes, por ejemplo, que todos y cada uno de los estadios posteriores tiene justamente una serie de datos como tal obtenidos. Entonces, me van a ayudar para la fase preliminar, sino para el estadio complementario. No existe estadio complementario si no existe estadio preliminar. O sea, dentro de esas primeras 24 horas o durante esas primeras, la primera etapa durante de la emergencia, en donde empezamos a obtener esa recolección de información, preferiblemente por medios tecnológicos, pues ya voy a obtener un panorama adecuado para saber cuáles son los lugares críticos y demás. Y para los estadios de resiliencia, que ya vuelven a ser prácticamente una fase previa, me están diciendo en dónde tengo que fortalecer la estructura. Se dan cuenta, esta partecita acá está pegada prácticamente al margen. No lo hago adrede porque esa parte o sea, es muy continua, ¿sí? Sigue de ahí para adelante. En cambio, la fase previa sí podríamos establecer como un inicio de resiliencia prácticamente no tiene fin, ¿sí? Y especialmente en Latinoamérica tenemos ciclos de degradación terribles. Para quien quiera entender un poquito mejor el ciclo de degradación, les recomiendo que lea el newsletter de EDA en Latinoamérica en LinkedIn. Bien. Por otra parte, pues la limpieza de datos justamente que corresponde al todo el tema de redundancias, errores, repeticiones, las falencias, la retroalimentación y el compromiso por parte de cada una de las instituciones que están trabajando directamente en esos aspectos. Saber justamente, hay muchas ocasiones en las que las organizaciones, se crean muchas organizaciones y muchas instituciones que todas hacen lo mismo, todas se van para el mismo lado, ¿sí? Todas se van para la emergencia, el rescate, los incendios, quieren todos estar en ese lugar de protagonismo. Y por desgracia, el protagonismo no es solamente, o sea, ese, entre comillas, protagonismo ya lo tienen otros actores, ¿sí? Y eso ya está estructurado directamente desde otra parte.
Si nosotros trabajamos en visualizar cuáles son las falencias, cuáles son esas partes débiles de la emergencia, y empezamos a trabajarlas, a llevarlas adelante, pues vamos a trabajar quizás un poco mejor en ese sentido. Recuerde que para el buen desarrollo justamente de la emergencia, pues necesita todas y cada una de las fases, pero que no se deben confundir ni los procedimientos ni los estadios. ¿Cómo así? Que yo no tengo que estar tomando datos en el estadio preliminar los mismos que hice, que tengo que hacer en la fase previa. O sea, yo no debería estar haciendo una evaluación de riesgos en un estadio preliminar donde ya tengo la emergencia, porque eso corresponde a una fase previa, porque no los voy a poder tomar bien, ¿sí? Porque yo ya estoy viendo un riesgo incipiente y no sé cómo estaba antes. En cambio, cuando utilizo la fase previa, yo ya sé cómo está y cuál es el proceso que puede llegar a tener de acuerdo con cada uno de los diferentes factores que voy a tener en cuenta. Bien, ahí les dejo de compartir y les voy a pasar rápidamente una de las cosas que me interesa que ustedes puedan ver. Permítanme un segundito. Les voy a presentar el material que nosotros tenemos directamente en la Academia Virtual, dentro de la Academia Virtual, ¿vale? Rápidamente, para que, para que tengan ese material ahí con ustedes. Permítanme un segundito. Bien. En la Academia Virtual, que ya deben estar viendo, lo que están viendo en este momento es el curso en sí, desde mi perspectiva, ¿sí? Yo tengo que mirar acá, verlo como estudiante, solamente que si tengo el rol de estudiante, pues todos estos candaditos no los voy a poder abrir. Todo lo que son el tema de introducción del curso, la fase previa, hacemos muchísimo énfasis en estos aspectos de la fase previa, ¿sí? Para cada una de estas fases nosotros tenemos un video en donde les vamos a explicar justamente todas y cada uno de los aspectos. Tenemos tres personas, tenemos a Juan Pablo Mendoza, que es el comandante de bomberos, que es una persona que es muy egocéntrica, que vivió prácticamente con las personas de la zona, de la región. Acordémonos, recuerden que esta ciudad es una ciudad desarrollada, realizada con inteligencia artificial, en donde pues pasan muchísimos eventos, ¿no? O sea, la zona andina es bastante pesada por ese tipo de cosas. Las fases previas de la emergencia, ahí tienen una información o tienen una serie de situaciones en donde van a encontrar a cada uno de estos protagonistas que tienen un roce cada uno, entonces esos roces llevan a un efecto a la final. Tienen acá la parte del QToolbox, cómo se desarrolla el QToolbox, cómo se realizan las encuestas como tal, de forma lineal o en cascada, el trabajo con el Windy y con el QGIS, el video, justamente el empalme entre el sistema de alerta temprana y los SEDAN, porque se necesita realizar adecuadamente un empalme, ¿sí? Potenciación de daños. ¿Cómo se potencian los daños? ¿Cuál es la importancia justamente de esta potenciación de daños? De decir, ok, tenemos comúnmente 150 milímetros, bueno, vámonos a 200 centímetros o milímetros. Bien, durante la emergencia, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Ese incendio sin precedentes que puede pasar. Una historia justamente que relata que les explica justamente cómo es que pasaron absolutamente todas las cosas. Esta fase durante la emergencia va a empezar a mostrar cuáles son los errores más comunes que se tienden a tomar en cuenta en Latinoamérica, ¿sí? Ya sea por decisión propia, por impericia o porque la persona simplemente lo quiere hacer así, se le dio la gana de desarrollarlo así por un tema de egocentrismo y demás. Bien. Y durante la postemergencia, ¿cuál es la resolución de la emergencia? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles datos se recolectaron? ¿Cómo se recolectan absolutamente todos esos datos? Y por último, tenemos una entrega justamente que es la forma. Ustedes saben que para quienes hicieron o han hecho todos los cursos se dan, ustedes saben que nosotros no entregamos certificados sin evaluación. En esta ocasión, la evaluación va a ser hacer un documento en EDAN, ¿sí? Hacer un formato funcional en EDAN, ya sea con derivadas simples o con derivadas complejas, o sea, derivadas lineales
independientes o derivadas dependientes. Si no me entienden muy bien de lo que quiero, de lo que les estoy diciendo, pueden ingresar directamente a la academia virtual para poder desarrollar justamente el curso de la manera más adecuada. El miércoles nos vamos a estar encontrando a las 7 de la noche. El enlace se los voy a dejar justamente por este lado, en donde vamos a trabajar esta partecita de acá, el Windy y los incendios forestales. ¿Cuáles son los parámetros que tiene Windy? ¿Cómo establecer cada uno de estos de esos sistemas del Windy para poder visualizar los incendios forestales y mirar justamente cuáles son los factores que pueden llegar a ayudar tanto o sea, en cada una de las fases de la emergencia en cuanto a lo que son los datos del Windy en incendios forestales? ¿Hay alguna duda, consulta, aclaración o algo así por el estilo antes de terminar la clase? No al respecto, gracias. No, a ustedes. Bueno, mi gente, no siendo más, entonces yo les agradezco inmensamente, no los hago quedar más tiempo porque yo sé lo difícil que es quedarse un domingo a ver este tipo de cursos. Recuerden que si no se han inscrito todavía al curso o que si ustedes quieren ingresar, por ejemplo, a la academia virtual, ingresen a www.evasasocorro.org y ahí justamente pueden ingresar, hacer una donación y la donación les va a permitir ingresar directamente a la academia virtual. Esa donación tiene un costo de $1 fácilmente. ¿Sí? Digo $1 en Argentina son 1.000 pesos, 1.500 pesos. En otras partes del mundo no sé cuánto sea, pero pues a partir de $1 ya pueden hacer su donación y eso nos va a permitir no tener tanto problema como el tema del Zoom, ¿vale? Eh, Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, por supuesto el video va a estar en YouTube, ¿vale? Nos vemos.